El desempleo en Chile está mal y la gente está alegando y dicen de que está subiendo el desempleo, pero aquí hay un peligro mucho más grande y algo que no nos estamos dando cuenta y que lo muestran en las noticias y que no lo estamos viendo con la debida cautela que deberíamos de tener, y que es que casi 2/3 de los empleos asalariados creados en el último año son del sector público. ¿Qué es lo que pasa? Y todo esto es con datos del INE, o sea, aquí tenemos que tener bastante cuidado, porque si empezamos a desacreditar estos datos, estamos desacreditando al INE, al Instituto Nacional de Estadística, y si desacreditamos al INE, nos quedamos sin ninguna estadística. Entonces, como que hay que ser bien cuidadoso con si vamos a aceptar o no la veracidad de esos datos. ¿Y por qué digo esto? Porque desde el gobierno actual del presidente Gabriel Boric han estado alegando contra los datos del INE porque pareciera ser que no les conviene tanto. Pero lo que nos dicen estos datos, y según la encuesta que hace el INE, es que en noviembre hubo casi 100.000 asalariados públicos, más que en el mismo mes del año pasado. Es decir, que en el último año se han contratado a 100.000 personas en el sector público. Además, el desempleo completó 13 alzas anuales, o sea que ha estado subiendo en las últimas 13 mediciones, y los informales sumaron más de 2,5 millones de personas. O sea, en palabras simples, ¿qué está pasando? El desempleo está subiendo, es decir, hay cada vez más personas que no tienen trabajo. ¿Por qué está subiendo? Está subiendo porque, en primer lugar, está creciendo la masa de personas que quieren trabajar. ¿Y por qué crece la cantidad de personas, la fuerza laboral? ¿Por qué está creciendo ese número? Porque como estamos tan mal económicamente en Chile, más personas dicen, chuta, ahora tengo que empezar a trabajar. Y cuando quieren empezar a trabajar, salen al mercado laboral y no encuentran trabajo. Esa es la primera causa, que aumenta la fuerza laboral. Y al mismo tiempo, lo que está ocurriendo es que están aumentando la cantidad de puestos de trabajo, pero súper lento. ¿Y por qué aumenta tan lentamente en comparación con las personas que quieren trabajar? ¿Por qué empieza a aumentar tan lentamente los puestos nuevos de trabajo? Y eso es súper simple, porque no le estamos dando los incentivos a las empresas, a los empresarios, de crear nuevas empresas, nuevos emprendimientos, nuevos puestos de trabajo. No le estamos dando esos incentivos. ¿Qué incentivos le estamos dando? Le estamos diciendo vamos a hacer una reforma tributaria que vamos a cobrar más impuestos, que eso como que no llama a que queramos producir más y más trabajo. Y también lo que estamos diciendo es que no queremos ayudar a que haya más inversión en Chile, no queremos que llegue más capital extranjero, aun cuando el presidente y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dicen de que están haciendo todo eso, pero no se ven los hechos. Al mismo tiempo, estamos enfrentando una crisis intelectual gigantesca en Chile, y por lo tanto la gente se siente desamparada, siente de que no lo van a proteger, que el sistema de justicia le está fallando, y por lo tanto tiene miedo a emprender. Todo eso sumado, porque aquí no podemos analizar las cosas solamente en un casillero, tenemos que ver con toda la realidad chilena. Eso no invita a que haya más personas que quieran emprender y que haya más personas que quieran efectivamente entregar y ofrecer puestos de trabajo. Entonces empieza a pasar esto de acá. Y los informales, que este otro tema muy relevante, los informales sumaron más de 2,5 millones de personas. ¿Qué significa esto? Y tratemos de ver bien la lógica. Mientras más restricciones hayan en el mercado laboral, más restricciones de que el gobierno se mete y que trata de hacer las cosas buenas, las personas no van a poder encontrar trabajo. ¿Y por qué no van a poder encontrar trabajo? Porque las empresas no van a poder o no van a querer contratar personas. No van a poder porque no tienen los recursos y no tienen el crecimiento de la economía que los empuje a contratar más personas. Y no van a querer porque es cada vez más difícil contratar personas por todos los requisitos que hay que cumplir y por todas las leyes que supuestamente protegen a los trabajadores, pero que las terminan perjudicando. Entonces, esa es una parte. Por otro lado, también tenemos el aumento del salario mínimo, del que nadie habla, pero sigue este tema del salario mínimo, que lo que crea es desempleo. Cuando hay desempleo, entonces, las personas no se van a quedar en su casa callados, sentados, sin hacer nada, sino que tienen que salir para poder comer, para poder alimentarse, para poder pagar las cuentas. Y ahí es donde empieza el empleo informal. Y mientras más restricciones hayan en el mercado laboral, mientras mayor sea el salario mínimo, mientras más difícil sea encontrar trabajo, más personas informales van a ver en la economía. Y eso es lo que se está viendo. Entonces, ¿qué está promoviendo el gobierno con todas estas medidas? De que no apoyan
la creación de nuevos puestos de trabajo, que no apoyan la creación de nuevas empresas, que no apoyan el surgimiento de la economía, bueno, que haya más informales y que haya más desempleo. Pero esto está siendo contrarrestado, y esto es lo peligroso, con que va el Estado y contrata más personas. ¿Y por qué es tan peligroso esto? Porque finalmente, para que el Estado exista y pueda pagar los sueldos que paga, necesita cobrar impuestos. ¿Y a quién le cobra esos impuestos? A los trabajadores que están generando riqueza. Y por lo tanto, si es que esos trabajadores que están generando riqueza se empiezan a achicar y el Estado necesita más dinero para contratar más personas dentro del Estado, va a llegar un punto donde por más que cobre impuestos, no va a poder pagarle la plata a todos sus empleados públicos, que es, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en Argentina, de que colapsó el sistema, obviamente, con todas las ideas kirchneristas, peronistas y de izquierda, y el tamaño del Estado era tan grande, tan grande, tan grande, que no era posible de mantener. Y por suerte está Javier Milei al otro lado de la cordillera tratando de eliminar eso y de hacer lo más pequeño al Estado. Aquí en Chile, en cambio, lo que estamos viendo es algo totalmente contrario y lo que nos dice es que finalmente están tratando de aumentar el tamaño del Estado. ¿Y por qué lo quieren hacer? Para reducir los números del desempleo. Esa es la clave. O sea, a pesar de que nos digan de otra forma de que esto no pasa, si miramos las estadísticas y le creemos a las estadísticas que ojalá le estemos creyendo, que son relativamente confiables, sobre todo las del INE, no están diciendo efectivamente lo que está pasando. Y aquí hay algo bien interesante también y que tiene que ver, veamos si lo encuentro, aquí. Por otro lado, leamos este último párrafo. Los asalariados públicos anotaron un aumento del 9,1%, el mayor desde agosto del 2019. Es decir, en más de 4 años y previo a la pandemia y a la crisis social. Ese aumento equivale a 99.400 puestos de trabajo nuevos. De esta forma, esas plazas equivalen al 63% de todos los asalariados. O dicho de otra manera, casi 2 de cada 3 empleos asalariados nuevos en el último año fueron del sector público. O sea, ¿quién es el que está creando los empleos? Es el sector público. Y si es que lo está haciendo el sector público, aquí claramente nos están tratando de camuflar por abajo de que hay empleo y al mismo tiempo, con las tasas de empleo ilegal que estamos viendo, que se está disparando bastante, lo que estamos viendo es que cada vez hay menos personas que están empleadas legalmente y que están pagando sus impuestos, y cada vez aumenta más la cantidad de empleados del sector público. Y eso es de un peligro gigantesco, porque va a llegar un momento en que no les vamos a poder pagar más, va a llegar un momento en que nos van a tratar de subir los impuestos con la reforma tributaria que están haciendo para pagarle a toda esta gente que están contratando, y también el valor agregado que generan estas personas no es tan alto como lo podrían estar generando. Ojalá aquí asumamos de que pueden generar algo de valor en el sector privado, realmente satisfaciendo las necesidades y los problemas del prójimo. Esa es la clave. Entonces, los datos son preocupantes, sí, muy preocupantes. Chile no está en un buen pie y finalmente con 2/3 del empleo asalariado creado que sea del sector público, eso nos está diciendo que están tratando de tapar el desempleo, contratando a sus amigos, parientes y familiares para que lo pasen bien, tengan buenos sueldos, a costa de los impuestos de todas las personas. ¿Qué opinan? Déjenlo en los comentarios a ver si es que están a favor o en contra. Pero lo más importante, y traten de responder esto, ¿qué están haciendo los políticos de ustedes para que ustedes no dependan más del Estado en el futuro? Que estén muy bien, nos vemos.